Yo ¿Por qué creo que sucedió nunca la así? hubo. Yo creo que en general el arquitecto, si te pones a pensar en la historia de la arquitectura, siempre ha sido un profesional de las élites. Entonces, o sea, ¿qué te enseñan en la historia de la arquitectura? La iglesia tal, el palacio no sé qué, cosas que se hicieron pensando en una población de clase alta, con un poder económico muy grande, eh, y el arquitecto no tenía nada que ver con, entre comillas, la gente, sino con ciertas instituciones, más que con personas. Entonces la iglesia católica manda hacer tal cosa, la mezquita de no sé qué, bacán. Pero con las grandes migraciones del campo a la ciudad, estamos hablando de la revolución industrial, ¿no es cierto? Lo que pasa es que muchas personas van a necesitar vivienda masiva. O sea, lo que pasa, por ejemplo, en Liverpool, en Manchester, en cualquier ciudad de Europa que pasa por este proceso es que la gente se pone alrededor de la ciudad y empieza a ser pueblos jóvenes, exactamente igual que en Lima. Pero rápidamente el Estado le pone un par a esto y dice, no, necesitamos un profesional que se encargue de la vivienda social y se le encargue este trabajo al arquitecto. Pero el arquitecto nunca se había dedicado a la vivienda. O sea, ¿qué pasa con la vivienda y con el crecimiento urbano? Era una cosa muy espontánea. Si tú ves historia urbana, usualmente las ciudades iban creciendo. Ya por ahí que había un planificador que ponía un poco de orden en la situación, pero en general era un fenómeno muy espontáneo. Entonces, yo creo que nunca había una relación directa entre el arquitecto y los usuarios, así como una masa, porque cuando la ha habido, sobre todo en la modernidad, las respuestas que el arquitecto ha planteado no siempre han respondido bien a las necesidades de las personas. O sea, hay mucha gente que prefiere seguir viviendo en una vivienda autoconstruida, aunque tenga errores, aunque les haya salido más cara, aunque no sea legal, que irse a mudar a un edificio de mi vivienda porque les parece, por una serie de razones, no les puede parecer inadecuado. Hay una serie de encuestas que si te interesa podrías buscarlas, en donde la gente prefiere quedarse, aunque sea una condición precaria. Entonces, en cierto sentido, esta relación nunca la ha habido. De repente la habrá en algún momento. Espero. Y la otra cosa que sucede es que los arquitectos nunca hemos sabido exactamente explicar qué hacemos. Entonces, una cosa es que ya hicimos el teatro, no sé, pues lo que sea, algún proyecto interesante, grande, y hablamos del espacio, los materiales, y todos estos discursos que nos encantan. Pero para el día a día, para la persona común y corriente, ¿de qué manera se vería beneficiada esta persona por contratar a un arquitecto? Que encima le va a cobrar. Y que a veces incluso el arquitecto le va a querer decir qué es lo que tiene que hacer. O sea, y lo cual es peor, ¿no? Porque no es que llegas y te sientas con la familia y señor, ¿usted qué quiere, señor? Sino el espacio, la forma, y empiezas a meterle un discurso que a veces ni te entiende, porque además los arquitectos nos encantan las palabras grandes, ¿no? Entonces, la desmaterialización del espacio, del concepto, eso no lo entiende nadie. Entonces, tienes ahí una familia que tiene pocos recursos, que tiene que pagarte para que tú le digas cómo vivir, con palabras que ni siquiera entiende. ¿Quién paga por eso? En ese caso, por cómo sería o cómo debería actuar el arquitecto frente a eso. Porque, por ejemplo, he leído en su blog sobre Octavio Chuquiruna. Él es un maestro de obra. Creo que él es mejor aceptado que un arquitecto. Y creo que tiene varias obras y como que juegan con esa imaginación que tiene la gente, porque es parte de lo que viene también de su pueblo, de donde viene, que eso lo trae acá. O sea, ¿cuál debería ser el rol en ese? Yo creo que lo que tienen Octavio Chuquiruna, Freddy Mamani, es que se han hecho arquitectos, o sea, no han sido formados en una escuela, con una profunda sensibilidad por lo que a la gente les gusta. No sé si necesariamente por empatía, ojo, de repente quieren hacerse millonarios, nada más se han descubierto los maneras de hacerse millonarios. Yo no digo, o sea, no lo sé. Con Octavio he escrito alguna vez nos hemos escrito, y siempre me ha dado la sensación de ser una persona muy generosa. Freddy Mamani no lo conozco. Pero ellos se han dado cuenta de la enorme distancia que hay entre lo que los arquitectos proponen y lo que a la gente le gusta, y ellos han ido a lo que a la gente le gusta. Ahora, yo creo que la principal característica de ellos dos es la enorme humildad. Se están dejando enseñar por las personas, no por los grandes mitos de la arquitectura o por los 5 puntos o por lo que sea. Muchas cosas que nos pasan a los arquitectos tienen que ver porque nosotros nos dedicamos a conversar entre nosotros y a leernos a nosotros mismos, pero pocas veces verdaderamente nos abrimos a lo que la gente pueda querer decirnos o pueda querer proponer. Es más, se habla muchas veces de que el arquitecto tiene que educar a su cliente.
Lo cual no es del todo falso, pero educar a su cliente cómo y hasta qué punto. Y esa frase mal usada puede ser súper peligrosa también, ¿no? Como que el arquitecto lo supiera todo y te viene a pontificar, y eso es peligrosísimo. ¿Quién quiere eso? ¿No? Y luego tienes, no sé, pues lugares como las unidades vecinales, no todas, pero en muchos casos que el arquitecto las diseña de una cierta manera, pasan unos cuantos años y la gente ya está ahí metiendo mano, ¿no es cierto? Y está construyendo un piso más, y está sacando su ventana y poniendo su decoración. Eso le pasó hasta Le Corbusier. Hay un proyecto que se llama PESAC, Le Corbusier su vivienda obrera, a los no sé cuántos años la gente ya estaba poniéndole decoración a las casas de Le Corbusier porque no le gustaba. O sea, a todo el mundo le ha pasado. Y claro, depende mucho de nuestra actitud. Si los arquitectos no somos humildes, que en verdad nos cuesta mucho ser humildes, nos va a parecer que nos están atacando a nosotros y a nuestra obra, cuando en realidad lo que nos está produciendo es un diálogo en el que nosotros estamos fallando porque no estamos escuchando lo que nos está diciendo. Y en este contexto también se habla de la arquitectura popular, la arquitectura chicha. ¿Se cree que es también una especie de un término despectivo? Sí, claro. El término chicha ya no es tan despectivo porque como se ha estado utilizando en la música, en la comida, incluso en las ciencias sociales, se le ha subido un poco el significado, digamos, ya no es tan despectivo. Yo prefiero usar el término guachafo porque es despectivo y es como una llamada de atención a que no debería serlo, y porque además es un término socialmente un poquito más complejo, en el sentido en que si yo te digo a ti que eres un guachafo, me estoy colocando de alguna manera en una posición como superior, como si yo supiera lo que está bien y tú no, y ahí está, pues, ¿no? Entonces, cuando se habla de esa arquitectura, de la arquitectura popular, por empezar se habla de esa arquitectura, ¿no? Como si fuera de otro planeta, y se utilizan esos términos porque sí, los grandes arquitectos sienten que está mal, por diferentes razones, porque no han llamado a un arquitecto. Constructivamente sí, hay errores muchísimos, pero desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de configuración de los espacios, no necesariamente está mal porque responde automáticamente a las necesidades de estas familias. Pero sí es cierto que durante muchos años han habido dos actitudes, ¿no? O se ignora este fenómeno. Entonces tú ves, por ejemplo, en las universidades que hay talleres de diseño en donde no se habla del tema en absoluto, o se ataca. Está mal, está pésimo. Cuando yo personalmente creo, y no solo pues a mí, hay mucha gente que está en la misma onda, que se puede aprender mucho de la informalidad, porque la informalidad propone soluciones baratas y muy rápidas a problemas inmediatos. Entonces, ahí yo creo que hay dos o tres cosas que se pueden aprender. Sí. Claro, en el caso usted menciona la universidad, o sea, debería ser un espacio también de exploración y de investigación, de proponer, ¿no? De ligarse a la sociedad, ¿no? La universidad tiene dos misiones: enseñar y generar conocimientos. Claro. En ese caso, en cuanto al aprendizaje en las escuelas de arquitectura, ¿usted cuál cree que debería ser el rol o qué cosas deberían mejorar? Es un tema bien complejo, porque encima en el Perú, por legislación, no solamente enseñamos y supuestamente investigamos, sino que además la universidad da títulos. O sea, es la que le dice al CAP que tú estás listo para ejercer. En ese sentido, son muchas las tareas de la universidad. Y no sé hasta qué punto el tiempo de 5 años es suficientemente largo como para ir más allá de las tareas inmediatas. Pero yo sí creo que es importantísimo la generación de conocimientos, que todo lo que está sucediendo sea algo que sistemáticamente se vaya no solamente archivando, sino que haya un proceso de reflexión constante entre lo que estamos haciendo. Pero aparte de esto, que hay investigación siempre, que la investigación sea parte constante de los procesos de enseñanza, de modo tal que siempre se estén haciendo. De repente no estamos inventando la pólvora cada semana, eso es imposible, pero sí es cierto que hay conocimiento nuevo que se debe generar, y no solamente generar, sino además compartir, y eso es importante. Porque si yo digo, en los talleres se debería investigar, un montón de personas, algunos arquitectos que tienes en esta lista van a decir, pero si nosotros investigamos, hace 8.000 años que estamos investigando. Bacán, es obvio, un montón de gente lo hace. Pero quienes publican, por ejemplo, quienes escriben, los mecanismos de publicación en el Perú son bastante lentos, no son muy buenos, no tenemos ninguna revista científica de arquitectura que tenga la periodicidad suficiente como para ser reconocida a nivel internacional. Si yo ahorita le digo a un alumno de maestría, ojo, publica un artículo y presenta una revista científica, se mueren de miedo, porque no tenemos esa escuela. Mientras que hay facultades de medicina, por ejemplo, que llevan 3 o 4 cursos en pregrado sobre investigación y publicación. Entonces nosotros no solamente no estamos muy acostumbrados a investigar,
sino que tampoco sabemos qué hacer una vez que tenemos la investigación lista, la terminaste, te quedó linda, la imprimiste, ¿y dónde se va? A las mazmorras de una biblioteca, si es que te la aceptan, porque si no hay espacio, llévatela a tu casa. Entonces hay un montón de conocimiento, pero un montón de conocimiento, que está ahí flotando, pues no, ni siquiera sé dónde está. Bueno, ahora con el tema digital puedes hacer blogs, de alguna manera se da a conocer un poquito más, ¿no? Pero de todos modos, el tema de la investigación y de la generación de conocimiento tiene que hacerse sistemático. Y sí creo que es una responsabilidad de las universidades. Tiene que exigir, por ejemplo, por eso, en medicina a muchos alumnos de pregrado se les exige que publiquen en revistas, en PubMed, en revistas muy serias, repositorios muy serios. En arquitectura. Claro, eso es un articulito, lo pones en tu blog y eso, y es más, eres uno de los pocos que lo hizo, además. Claro, y bueno, y volviendo un poco al tema anterior de la arquitectura, bueno, popular, ¿por qué usted cree que la mayoría de personas tienden a ornamentar su vivienda? Siempre hay ese afán por ornamentación. ¿Usted qué cree que es una especie de personalización? Hay varias cosas, y creo que no es tanto lo que crea yo. Se ha leído un poco sobre el tema y una cosa es el deseo de personalización, como tú lo has dicho. Efectivamente, a la gente no le gusta estar en cosas estándar. Y piensa, por ejemplo, en los colegios que usan uniforme. Se supone que el uniforme es para que todos se vean iguales. Entonces, un grupo de estudiantes de colegio nunca se ven iguales. Siempre uno que se saca la camisa, el otro que se pone algo, las chicas se ponen aretes. O sea, a la gente no le gusta estar estandarizada, como si fueran cajones de una misma cosa. Entonces, la ornamentación es una manera de personalizar. Pero también es cierto que la gente tiende a establecer lazos afectivos, no solamente con las personas, sino con las cosas que las rodean. Entonces, si yo vengo acá a trabajar todos los días, con el tiempo voy a establecer una relación afectiva con esto. Afectiva no significa necesariamente positiva. ¿Me va a gustar o no me va a gustar? Pero esa relación se va a empezar a hacer. Entonces, si esta fuera mi computadora todos los días, de repente un día le pongo un sticker o le pongo una foto de mi hijo o algo que va a hacer que yo sienta que esta relación se está volviendo un poquito más intensa. Entonces, desde un punto de vista, si quieres, así, entre comillas, muy primitivo, el ser humano tiene la necesidad casi instintiva de hacer propio el espacio que lo rodea, de marcar su territorio. Y el ornamento es una manera de hacerlo. Por eso es que aparece el ornamento. Pero además de eso, está todo el tema de la moda. Entonces, y la moda no es que se ha puesto en moda 2 casas de playa, que son un par de cuadraditos en Asia. La moda es lo que te vende Sodimac en sus catálogos, lo que te vende Zafala en sus catálogos, lo que aparece en las series de televisión, lo que aparece en las novelas. Entonces, si de pronto, no sé, pues en el fondo hay sitio, aparece un florero y luego lo venden en Sodimac, un montón de gente lo va a empezar a comprar. Y no es porque piensen, yo quiero ser como ellos, sino porque es una imagen que está constantemente dando vueltas, que no se le mete en el cerebro y uno aprende a que te gustan ciertas cosas. Y la condición natural del ser humano es decorar. Y muchas veces decorar, dependiendo de la personalidad, así al máximo, los peruanos somos bien chicheros ahí. Nos gusta recargar. Los artistas, los arquitectos aprenden en la escuela a abstraer y te enseñan a no decorar. Pero eso es una cosa aprendida. Eso es bien interesante. Hubo un estudio que hizo un chico en pregrado, si no me equivoco, en Chile, ahora poco salió publicado en Art Daily, ahora 3 o 4 meses, en donde él hace una encuesta de preferencias en cuanto a gustos a profesionales relacionados con el arte y no relacionados con el arte. Y la diferencia es alucinante, porque los no relacionados con el arte van a la casita con las tejitas, con las cortinitas, con las columnitas y toda esta cosa, y los artísticos se van a la cosa abstracta. Entonces, nosotros hemos aprendido a diseñar así limpio, pero la gente no le interesa, no le gusta. Y eso también se ve reflejado, creo, en la parte urbana. Creo que, pero siempre hay, o sea, ¿usted cómo cree que deberían actuar las autoridades? Porque a veces hay gente que en ciertos lugares tienen sus actividades, su parque lo usan para yunzas, para parrilladas, para apoyadas o para procesiones, entonces, pero de pronto viene una municipalidad, le impone un diseño y prácticamente ya muere todo eso, ¿no? O lo dificulta. Bueno, si los arquitectos somos muy malos para ser humildes y escuchar, las autoridades municipales sí son peores. Y sí, pues, o sea, un alcalde quiere poner su losa y su placita y su placa,
y se acabó la yunza, y se acabó el quinceañero, y se acabó la apoyada. Más, a veces hemos hablado con gente que decía que ellos preferían cuando no había losa, sino que era solamente firmado, porque la losa da mucho calor. Y cuando se firma más puedes enterrar postes y puedes hacer un toldo, pero cuando es losa tienes que poner el parante y toda esta cosa. Es más complicado. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en cuanto a su... Bueno, tengo entendido que hizo una tesis sobre lo que mencionan los Huachafón, la arquitectura. ¿Qué es lo que lo lleva justamente a llevarlo como tesis, ¿no? Por así decirlo? Creo que es una suma de cosas. Cuando haces una tesis es un poco como procesar cosas de tu propia vida de alguna manera. O sea, yo creo que siempre me ha llamado la atención esta distancia enorme entre lo que los arquitectos quieren y proponen y lo que a la gente le gusta. O sea, me ha llamado mucho la atención no solamente esa distancia, sino el conflicto que tenemos los arquitectos en acercarnos a los gustos de la gente. Por un lado eso, y por otro lado, creo que cuando uno viaja y vive fuera, se termina conectando con partes de lo propio desde un punto de vista un poco externo, porque ya no estás metida ahí. Entonces eso también pasó, ¿no? Que empecé a ver estas cosas y me vino como una especie de fascinación. 70% de lo construido ahorita en Lima, o de repente más, leí que el ministro de Vivienda dijo 7 de cada 10 casas, es autoconstruido, es espontáneo. Y no nos están formando, o nosotros no estamos formando a las futuras generaciones para eso. No hay taller de informalidad, no hay taller de autoconstrucción, y lo que está pasando ahora, que es interesantísimo, es que, claro, hace unos 40, 50 años o más, de repente, la arquitectura era una profesión de élite, y era un grupo de pitucos que estaban estudiándola, y así era, y todo el mundo se conocía. Ahora, la cantidad de alumnos de arquitectura es... No te puedo decir un número, porque no tengo ni la más remota idea. Pero tienes facultades con 2.000 o 3.000 alumnos de arquitectura. Y tienes 48 facultades, de repente me estoy equivocando, en el Perú. Entonces, obviamente, estamos hablando de una gigantesca masa de futuros arquitectos que ya no pertenecen a un grupito de gente súper culta, sino que vienen de diferentes culturas, de diferentes backgrounds. En algunos casos me han tocado alumnos que son hijos de migrantes desde primera generación, o sea, que han venido con sus papás de algún lugar, que viven en vivienda autoconstruida, que viven en barrios populares, que han invadido, o que son hijos de gente que ha invadido, y que ahora están estudiando arquitectura. Entonces tú vas a tener ahí un profesional que va a ser completamente distinto al típico arquitecto de toda la vida, vestido de negro en su estudio super paja en algún edificio pituco. Eso va a introducir un cambio. Pero también en este contexto también se ha puesto de moda muy el término diseño participativo. ¿Usted qué opina de eso? Porque, bueno, hemos escuchado una entrevista, por ejemplo, del alcalde de Medellín, Jorge Fajardo, él hablaba de que no apoyaba el diseño participativo porque te limitaba solamente a la imaginación de la gente. O sea, por ejemplo, él mencionaba que nunca hubiera hecho un parque de bibliotecas si hubiera apelado al diseño participativo porque a la población nunca se le hubiera ocurrido esto. ¿Usted qué opina? ¿Es un factor bueno o malo? Creo que no se debe generalizar ahí, porque hay diferentes niveles de participación. O sea, participación puede ser ir y preguntarles qué necesitan un parque, y tú ya ves cómo es tu parque. O puede ser un diseño participativo mucho más intenso, en donde se involucra la población en el proceso de diseño. Se hacen maquetas con la gente, se les pide que dibujen, que hagan mapas mentales. Entonces, sí creo que lo que dice ahí Fajardo tiene sentido. El arquitecto tiene herramientas y posee un conocimiento que puede trascender lo que te propone un grupo de personas que no tiene esa formación. Pero también es peligrosa la postura opuesta, en donde llega el arquitecto, coloca su marciano encima del cerro y se va, ¿no? Creo que hay un abanico, un espectro de puntos medios, y que cada situación requiere un cierto nivel de intervención. Y yo me imagino que ahí, o sea, parte del trabajo del arquitecto es saber, para esta situación puntual, qué me conviene o qué nos conviene, hasta qué punto hay una necesidad de involucrarse completamente con la población, o más bien quedar hasta un cierto punto y buscar un mediador. Hay una serie de técnicas ahí para todo esto. Pero también creo que el término diseño participativo es un término que ha sido un poco abusado. O sea, ahorita todo el mundo dice, sí, diseño participativo, vas y te tomas un par de fotos y ya, y en realidad es más complejo que eso. Se ha puesto de moda ahorita. Claro.
Bueno, y finalmente, ¿qué mensaje bueno, le tiene esta generación? Bueno, le esta generación que bueno, ha salido a protestar a las calles por lo lo de Castañeda. Están habiendo más, podría decirse, algunos talleres más enfocados en vivienda social. Pocos, pero están habiendo. O sea, a esta nueva generación que está formándose, ¿qué mensaje le dejaría como reflexión o como crítica? Yo creo que es un grupo interesantísimo. Tienen una actitud política mucho más comprometida, y con política no me refiero a que pertenezcan a un partido, sino me refiero a lo que tú dices, más salir a las calles, protestar, informarse. O sea, tienes un grupo como el de la UDEAL que se forma por esta cosa puntual de las arbitrariedades del alcalde. Y además es un grupo que se ha criado en una especie de, no sé si la palabra correcta sea bienestar, pero en un momento económico en donde no habían tantas carencias como si lo hubo en algún momento. Entonces, o sea, no es la generación que se crió con las velas en la época del terrorismo, ni es la generación de los 80 donde no había plata para hacer nada. Yo creo que eso les da a ustedes una especie de fortaleza interna para enfrentar las cosas con mayor valor, lo cual es importante y es súper necesario. El arquitecto tiene que ser político, tiene que salir a las calles, tiene que hablar con la gente y tiene que escuchar sobre todo a la gente. Eso es lo más importante. Yo solo espero que no se desanimen ante las puertas cerradas, porque va a pasar. Yo me acuerdo que una de las cosas que pasó, porque estuve involucrada con un grupo de estudiantes cuando fue lo del traje de 28 de julio, cuando verdaderamente se construyó, muchos de los chicos que estaban participando no esperaban que eso sucediera, creían que iban a ganar. Todos creíamos que íbamos a ganar, pero fue como una cachetada y fue como un baldazo de agua fría y mucha gente se desanimó muy feo, fue como, ya, no quiero nada, fue. Y eso es lo que no debería pasar. O sea, si una vez no escuchan, 2 veces no escuchan, 5 veces no escuchan, en algún momento van a parar un bypass, en algún momento van a introducir un cambio, o de repente lo que sucedió fue que en una de estas charlas que se dieron en esos días se contagió a una población, se contagió a una persona que siguió pasando la voz. Es bien difícil prever las consecuencias de lo que estamos haciendo ahorita, pero yo sí creo que si tengo que dejar algún mensaje por ahí que me suena bien raro, pero, o sea, no me siento en la capacidad. Pero la única cosa que diría es que no hay que rendirse, que hay que seguir y de repente uno se sorprende porque parece que hubiera más gente mala que gente buena, pero hay mucha gente buena y con mucha energía y es importante mantener esa energía, no volverse viejo prematuramente.